A modo de resumen, solo recordar que la historia de la Clínica Artros se inició hace nada menos que 25 años en el antiguo y emblemático edificio de la avenida de Montero Ríos, donde inauguré la primera unidad de columna vertebral basándome en mi experiencia neuroquirúrgica, tratando de abrir las puertas a las nuevas tecnologías con el fin de evitar el mayor número de cirugías posibles. Fueron unos años locos que coincidieron con la realización de una serie de patentes relacionadas con mi especialidad y que remate felizmente en 1989 con la concesión de una patente a nivel mundial sobre una técnica quirúrgica aplicada a la columna vertebral. Unos años más tarde, y por falta de espacio, nos trasladamos a una nueva clínica ubicada en la calle Luis Taboada, donde perfeccionamos estas técnicas conservadoras apostando por tecnología NASA de última generación, como son la cinta rodante antigravitatoria, la terapia de vacío intermitente y fundamentalmente las 3 máquinas de descompresión vertebral informatizada que observan en las imágenes, que nos están permitiendo, con más de 5.000 pacientes tratados hasta la fecha, evitar 4 de cada 5 cirugías. Otro de los logros importantes fue la puesta en marcha de la denominada Unidad de Medicina Espacial, que en exclusiva por España fue inaugurada hace 7 años por el presidente de la Xunta de Galicia, señor Núñez Feijóo, una unidad en la que seguimos aplicando tecnología NASA de última generación, aprovechando los efectos positivos de la ingravidez y que nos está permitiendo realizar una rehabilitación indolora y sin esfuerzo físico por parte del paciente. El equipo de profesionales que trabajan en nuestras clínicas están formados por especialistas médicos, por un equipo multidisciplinar formado por logopedia, terapia ocupacional y la nutrición y, por supuesto, y muy importante, un equipo de fisioterapeutas de alta cualificación que son una de las claves más importantes para conseguir los mejores resultados en una patología tan compleja. Dentro del estamento médico se encuentra quien les habla, que con la experiencia acumulada durante tantos años en el antiguo Chubik como jefe de servicio de neurocirugía, inició este ambicioso proyecto con la máxima ilusión. Entre otros profesionales médicos contamos con la doctora León Vázquez, especialista en medicina física y rehabilitación del Chubik, muy ligada a la neurorehabilitación neurológica, siendo una de las profesionales mejor valoradas en este campo. Como especialista en nuestra unidad del dolor, contamos con el doctor Jaime Fandiño Vaquero, especialista en anestesia y reanimación, que controla no solo la medicación específica de los pacientes, sino también y sobre todo aplicando cirugía semi-invasiva como la radiofrecuencia, las infiltraciones epidurales, un largo etcétera. Y por último contamos también en nuestro equipo médico con el doctor Ubiña Rivas, también especialista en medicina física y rehabilitación del Chubik, con una gran experiencia en la realización de ecografías guiadas por ordenador para realizar tratamientos intervencionistas sobre los tejidos osteoarticulares dañados. Como equipo multidisciplinar contamos con especialidades como la logopedia, que lleva a cabo Alba Abello para tratar las alteraciones del lenguaje, a Tania Franco, encargada de la terapia ocupacional en pacientes con secuelas psíquicas y motoras de origen neurológico, y finalmente con la doctora Beatriz Reboredo, especialista en dietética y nutrición, cuya labor es muy importante para combatir el sobrepeso en pacientes neurológicos que tienen afectada su capacidad de movimiento. He dejado para el final a nuestro equipo de fisioterapia y rehabilitación porque realmente son los que realizan el trabajo más duro con este tipo de pacientes, en su mayoría con una movilidad muy reducida. Su relación empática con este tipo de pacientes es una de las claves más importantes para ganar su confianza. Para todo este equipo, mi admiración y cariño. Por cierto, en la foto añado los nombres de otros fisioterapeutas que no aparecen en la imagen porque esta fue tomada antes de su contratación. Centrándonos ya en el método Foren, Artros ha inaugurado recientemente la denominada Unidad
de neurorehabilitación con realidad virtual que de nuevo la convierten en líder y centro de referencia para Galicia y para España en el tratamiento de enfermedades que precisan para su curación tecnología de última generación. Partiendo de estos prometedores y positivos resultados que la realidad virtual está obteniendo en el campo de la medicina y más concretamente en el ámbito de nuestra actividad profesional, hemos instalado en nuestra clínica una unidad de neurorehabilitación con realidad virtual, colaborando y asumiendo en gran parte las directrices y protocolos del denominado método Foren. Un método diseñado por un equipo multidisciplinar español, comandado por la doctora Rosario Ortín, por Óscar Hormigos, fundador de la empresa The Brain, dedicada a proyectos relacionados con la realidad virtual, y por Pablo Espinosa, ingeniero del proyecto. Por su gran rigor científico, el método Foren ha sido galardonado recientemente con importantes premios nacionales e internacionales. Centrándonos ya en lo que se denomina como método Foren, su trabajo lo han dividido en tres partes. En primer lugar, en el estudio de las denominadas neuronas espejo, que serían las encargadas de proporcionar la empatía y el contagio emocional entre nuestros semejantes, transmitiendo así nuestros sentimientos tanto positivos como negativos. En segundo lugar, explicaremos el papel que la realidad virtual tiene en nuestro entorno utilizando unas gafas que generan imágenes en 3D y que nos permiten intensificar la sensación de realidad. Y por último, expondremos los resultados más que esperanzadores que se están obteniendo con la aplicación de la realidad virtual en el campo de la neurorehabilitación. En lo que se refiere al papel fundamental que realizan las neuronas espejo, solo recordar que los primeros estudios anatómicos serios de nuestro cerebro se realizaron entre los siglos XIII y XVII de nuestra era, siendo Leonardo da Vinci y Tomás Willis quienes estudiaron con mayor precisión sus estructuras anatómicas. Ya durante los siglos XIX y XX se produce un gran avance en la investigación, no solo sobre las estructuras anatómicas del cerebro, sino sobre todo sobre su actividad funcional. Cajal descubre su plasticidad neurológica, Brodmann la función de las diferentes áreas anatómicas e histológicas corticales y Penfield diferenciando las áreas motoras y sensitivas del cerebro, describiendo además su distribución somatotrópica. En el siglo XXI, y con el advenimiento de las nuevas tecnologías de neuroimagen, comenzamos a ser capaces de observar en tiempo real las estructuras nerviosas de nuestro cerebro, permitiéndonos observar la función del mismo mientras se realiza un movimiento, un pensamiento e incluso una emoción. Han tenido que pasar 50.000 años para saber por qué mecanismo y cómo podemos intuir lo que el otro está pensando, lo que el otro está o va a hacer, o lo que el otro está sintiendo. Pues bien, hoy en día podemos afirmar que estos hechos se producen gracias a las neuronas espejo. Las neuronas espejo fueron descubiertas por el doctor Giacomo Ricciolati a mediados de los años 90 de un modo relativamente casual. Este fenómeno de la casualidad, que con relativa frecuencia sucede en el mundo de la investigación científica, le ocurrió a este investigador italiano de la Universidad de Parma cuando casualmente observó que en el momento en que uno de sus primates estaba cogiendo un plátano de la mesa, los electrodos que tenía implantados en su cráneo comenzaron a registrar una potente actividad eléctrica procedente de un área concreta de su cerebro. Pero lo más sorprendente fue que esa misma actividad eléctrica se desencadenaba en la misma región cerebral del mismo mono cuando éste se limitaba a observar sin inmutarse ejecutar esa misma acción al investigador. Pues bien, a esa red neuronal que se activaba tanto cuando el mono ejecutaba la acción como cuando solo se limitaba a observarla, se denominó como neuronas espejo. En el año 2011, este descubrimiento supuso al Dr. Ricciolati el premio Príncipe de Asturias en el ámbito de las neurociencias.
Las neuronas espejo se encuentran repartidas en diferentes regiones corticales y subcorticales del cerebro, siendo las más frecuentes las localizadas en el área premotora del lóbulo parietal, en el área premotora frontal, donde se encuentran las áreas de Broca y Brodmann, y en el área parietal inferior, coincidiendo con el área de Wernicke. Cuando se realiza una imitación, estas regiones se activan significativamente, supervisando si lo que se hace se corresponde con lo que se debe hacer. Las neuronas espejo cingulares y límbicas aportan aspectos emocionales y motivacionales. Son también claves para entrenar el aprendizaje. Dentro de los componentes neuronales existen unas neuronas espejo que no se excitan, y ello ocurre cuando coexisten tres supuestos fundamentales. Primero, cuando lo que el sujeto observa no es real. Segundo, cuando lo que observa es imaginario y la acción es imposible de realizar. Y por último, tampoco se activan si esa acción no se encuentra en su territorio motor. Es el caso de las personas autistas que al tener un grado muy pobre de neuronas espejo no son capaces de comprender ni anticiparse a la acción de los otros, provocando la llamada conducta de huida. Adentrándonos ya en el campo de la realidad virtual, digamos que esta consiste en generar un entorno de escenas y objetos de apariencia real a través de un entorno tridimensional. Generalmente, este entorno se consigue utilizando dispositivos o cascos que permiten a través de imágenes generadas en 3D acceder a conseguir una mayor interacción con el entorno, así como a percibir diferentes estímulos que intensifican la sensación de realidad. Desde hace unos años, la realidad virtual se está utilizando en situaciones tan dispares como son los juegos interactivos, en el mundo del deporte para mejorar el rendimiento físico y psíquico del deportista, en los entrenamientos del astronauta que simula en tierra el escenario que se va a encontrar en el espacio, y por último y más importante, ya que este va a ser el objeto de nuestro trabajo, en la aplicación de la realidad virtual en el mundo de la medicina, no solo como herramienta de aprendizaje en la formación de los médicos que accedan a las distintas especialidades tanto médicas como quirúrgicas, sino también para elaborar distintos protocolos destinados a tratar pacientes, como sería nuestro caso, con patologías dependientes del sistema nervioso central o periférico. Centrándonos ya en la aplicación de la realidad virtual en el campo de la neurorehabilitación, trataremos de explicar por qué hemos elegido el denominado método Foren comparándole con otras técnicas de parecidas características. Las diferencias del método Foren con otras técnicas serían las siguientes. Lo que observa el paciente es siempre en primera persona. Los objetos los ve siempre en 3 dimensiones. Siempre sabe y comprende la acción que va a realizar. Los objetos siempre están al alcance de su mano. Se implica siempre emocionalmente con el ejercicio. A diferencia de otras técnicas, siempre se utiliza la electroestimulación. Su sensación clave es que su observación es su movimiento. Antes de iniciarse el tratamiento, y teniendo en cuenta que el método Foren se utiliza fundamentalmente en pacientes con patologías neurológicas, es imprescindible realizar un historial clínico riguroso junto con las pruebas analíticas y neuroradiológicas correspondientes. Son también indispensables pruebas neuroradiológicas como la resonancia magnética, el PET-TAC o la tractografía para valorar a través de las imágenes la localización y tamaño de las posibles lesiones tanto a nivel cerebral como medular. Dentro del amplio abanico de enfermedades que pueden ser tratadas con la neurovirtualidad, destacan todas aquellas en las que, en mayor o menor medida, el paciente tiene restringida su capacidad de movimiento. De este grupo de enfermedades, las que tienen un origen neurológico son sin duda las que poseen una mayor relevancia y protagonismo, seguidas por las causadas por patologías osteoarticulares o de la columna vertebral. Dentro del mundo de la neurología
las secuelas provocadas por accidentes cerebrovasculares de origen embólico o trombótico constituyen sin duda el grupo donde la neurorehabilitación realizada a través de la realidad virtual adquiere su mayor protagonismo, alcanzando un alto nivel de buenos resultados en la recuperación clínica de muchos de estos pacientes. Dentro del extenso grupo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, la esclerosis múltiple constituye sin duda una de nuestras prioridades para actuar sobre ella aplicando la terapia neurovirtual. La enfermedad de Parkinson constituye también un grupo importante para ser tratado con el método neurovirtual, sobre todo para mejorar la cadencia de la marcha, el equilibrio y la espasticidad neuromuscular. En el apartado de las secuelas producidas por las lesiones medulares, la neurorehabilitación a través de la realidad virtual también está alcanzando resultados relativamente satisfactorios en una patología tan poco agradecida a otras terapias que se vienen realizando desde hace muchos años en centros de reconocido prestigio. Otra de las indicaciones donde el método Foren puede resultar efectivo es en las patologías generalmente localizadas en las grandes articulaciones que provocan una limitación importante en la movilidad del paciente. Con estos antecedentes, nuestra clínica Artros ha puesto en marcha el denominado método Foren, donde se combina la realidad virtual con la neurorehabilitación. La realidad virtual se realiza en una habitación especialmente adaptada, con el paciente vestido de una manera uniforme y con un color determinado, con el fin de que la perspectiva que va a observar sea siempre en primera persona. A continuación se ordena al paciente realizar una serie de movimientos de su extremidad afectada al mismo ritmo que la que ve en las imágenes virtuales de las gafas. Mientras el paciente intenta realizar el movimiento que observa a través de las gafas, el terapeuta estimula sus grupos musculares afectados mediante un electroestimulador que provoca la contracción involuntaria de los mismos. La repetición reiterada de estos estímulos contribuirá para mejorar la recuperación de los tejidos nerviosos dañados. A continuación, el paciente pasa a la cinta rodante para caminar sobre ella en las mismas condiciones virtuales que lo hizo en la camilla. Se trata, en suma, de utilizar la realidad virtual para engañar al cerebro generando una ilusión de movimiento siempre desde una perspectiva de primera persona. Una vez realizada la terapia con la realidad virtual, el paciente pasa a realizar el tratamiento neurorehabilitador propiamente dicho, contando para ello con la tecnología más avanzada que nos diferencia claramente de otras tecnologías neurorehabilitadoras más clásicas. El denominado bipedestador dinámico nos va a permitir mantener en pie al paciente con la máxima seguridad, fijando su cintura, sus rodillas y sus pies al sistema. La máquina posee 3 programas de movimiento que ayudan al paciente a ejercitar la estabilidad, la coordinación y el equilibrio con distintos grados de dificultad. Un software que genera imágenes en movimiento permite interactuar al paciente con distintos programas audiovisuales que él deberá imitar movilizando su tronco en todas las direcciones para mejorar así su condición física y psíquica. Una serie de gráficos evaluarán la evolución conseguida por el paciente a lo largo del tiempo. Un grado más avanzado de bipedestador dinámico, mostrado anteriormente, es el denominado sistema tridimensional SpaceCar, que va a permitir al paciente adoptar distintas posiciones corporales en condiciones antigravitatorias. En este escenario antigravitatorio, el tronco del paciente es el encargado de mover y detener el sistema, realizando distintos ejercicios centrados fundamentalmente en los movimientos anteroposterior, lateral y rotatorio de su cuerpo.
Su utilización está especialmente indicada en pacientes con secuelas neurológicas como el ictus, el Parkinson, las lesiones medulares o la esclerosis múltiple. En el campo de la traumatología, su aplicación se centra en las patologías artrósicas de la cadera, rodillas o pies y también en pacientes con problemas artrósicos de la columna, especialmente en las escoliosis. Con el denominado sistema Motomed, el paciente potencia la musculatura de sus extremidades a través de esta bicicleta informatizada que permite rehabilitar los tejidos dañados tanto de forma activa como pasiva, es decir, con o sin ayuda del paciente. Además, la máquina posee un estimulador eléctrico que nos permite, a través de unos electrodos implantados en determinados grupos musculares del paciente, estimular involuntariamente estos músculos para potenciar y fortalecer la actividad de los mismos. La tecnología Kinet está basada en un sistema que utiliza la realidad aumentada en un entorno tridimensional. Dentro del amplio abanico de enfermedades neurológicas que pueden beneficiarse del método Kinet, se encuentran por orden de frecuencia el ictus cerebral, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, las lesiones medulares y las producidas por otros tipos de enfermedades degenerativas que limitan la capacidad de movimiento. Con estos programas lo que se persigue fundamentalmente es obtener la mayor motivación posible en el paciente para que éste luche por competir contra el videojuego que contempla para así lograr cada día una mayor puntuación. Con el denominado tapiz rodante antigravedad se consigue generar artificialmente un efecto antigravitatorio en nuestro organismo capaz de reducir el peso corporal hasta en un 80% sin dolor y sin esfuerzo físico aparente. En estas condiciones antigravitatorias, el paciente camina prácticamente flotando en el espacio, frenando así su deterioro neuromuscular y osteoarticular. El sistema estimula además la circulación sanguínea, mejorando la amplitud de los movimientos, el equilibrio y la coordinación. Su utilización está especialmente indicada para tratar secuelas neurológicas causadas por ictus, Parkinson u otras patologías que reducen la capacidad de movimiento. Su aplicación en patologías traumatológicas o en geriatría es también especialmente adecuada para este tratamiento antigravitatorio. Entre los tratamientos que en algunos casos complementan y mejoran los métodos neurorehabilitadores que hemos expuesto, se encuentra la denominada terapia de vacío intermitente, que actúa como un segundo corazón, alternando la presión negativa o vacío con la presión positiva o atmosférica, para aumentar así no solo el flujo sanguíneo periférico, sino también la concentración de oxígeno a nivel tisular, colocando al paciente una máscara que genera una concentración extra del mismo. El sistema estaría especialmente indicado para tratar no solo las secuelas del ictus, sino también para mejorar patologías de origen vascular como el síndrome de claudicación intermitente, las varices o las úlceras de origen diabético. Otras técnicas de fisioterapia y rehabilitación complementarias tendrían el objetivo de fortalecer y mejorar el tono muscular del paciente. Finalizado el tratamiento de fisioterapia específica, el paciente inicia un programa de reeducación postural consistente en la realización de diversos ejercicios fundamentados en el método Pilates. La rehabilitación neurológica que hemos expuesto va mucho más allá del manejo específico de la fase aguda, que indiscutiblemente marcará el pronóstico evolutivo del paciente. La fisioterapia, el apoyo familiar, la terapia ocupacional o la logopedia serán esenciales, así como el advenimiento de las nuevas tecnologías
como sería el caso de la aplicación de la realidad virtual, que en estos momentos está abriendo un nuevo camino a la esperanza. Y para finalizar, todos los que trabajamos en esta clínica quisiéramos transmitir nuestro más sentido homenaje a sus verdaderos protagonistas, a los pacientes, no solo a los que tratamos en nuestro centro, sino también a todos aquellos que luchan día a día contra una patología tan invalidante como la que nos ocupa. todos los que creemos en la ciencia sabemos que sus misterios e interrogantes se desvanecen cada día con mayor certeza y rapidez. Por eso, cuando observamos y asistimos a su vertiginoso avance, percibimos que algo muy importante está cambiando en nuestra forma de plantearnos la vida, en nuestra manera de relacionarnos con el mundo que nos rodea, e incluso poniendo en duda muchas de nuestras creencias más íntimas y profundas. Es por ello que no sería de extrañar que fenómenos como la realidad virtual y las neuronas espejo se estén dando la mano en algún lugar del universo para ayudarnos a enfrentarnos a esa luz al final del túnel sin tanto miedo y tanta desesperanza.